Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en este día tan maravilloso? Está fresco el día, está hermoso porque pues no llovió, salió el sol y estuvo fresco, ¿verdad? Amén, amén. ¿O solamente fui yo? Paz de Cristo, hermano. Amén. Sí, abre su Biblia, queridos hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Cuando estemos ahí, digan gloria a Dios. Amén. Y estamos agradecidos con nuestro Dios por este día tan maravilloso, porque nos da otra oportunidad de estar en la casa de Dios y puerta del cielo. Amén, hermanos. Primera de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 18, y solamente vamos a leer ese versículo para iniciar. Amén. Y ya le voy dando un desarrollo acerca de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Cuando la iglesia esté ahí, digan gloria a Dios. Estamos ahí, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Amén. Es el último, o casi el último versículo del capítulo 19. Y dice así la palabra de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, dice de esta manera: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Una vez más juntos, iglesia, como todos en una sola misma voz, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán o doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Damos gracias, Señor Jesucristo, por este día tan maravilloso que nos has permitido una vez más estar en tu casa, Señor. Anhelamos escuchar una palabra tuya, Señor, que penetre, que haga los efectos que tu palabra tiene poder, Señor, en nuestra vida, para que así todo aquel que nos escucha también, Señor, por el sonido, a través de las redes sociales, Señor, por todo lo que están aquí, lo que nos hacen falta, Señor, haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y así se cumpla tu palabra, tus propósitos, Señor, lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros para cumplir esa gran comisión, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe sus lugares dándole gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos, porque sabemos que Dios nunca deja las cosas a medias. ¿Estamos aquí? Dios nunca deja las cosas a medias. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, porque usted puede ver a su lado, cheque a su lado y a lo mejor ve un lugar vacío. A lo mejor no lo ve. Checa enfrente y a lo mejor ve otro lado vacío. Checa atrás y a lo mejor ve otro lado vacío. Y para una persona como pastor, que es el líder de la congregación donde pastorea, uno pensaría que algo está mal. Porque si lo comparamos a otros lugares, a lo mejor hay iglesias llenas, hay iglesias que la gente no cabe. Pero quiero decirle que no se refiere o no es tanto la cantidad, sino la calidad que hay dentro de la membresía. Una iglesia no lo hace un lugar lleno de muchísimas personas, sino una iglesia o un remanente fiel a Dios.
Y quiero hablarles hoy, queridos hermanos, acerca del remanente fiel. ¿Cómo se llama? El remanente fiel. Un remanente es un grupo de personas. No habla específicamente de la cantidad, sino un grupo en específico que es fiel y que queda un remanente, un grupito pequeña, pero ese pequeña remanente son los fieles que aman realmente a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Paz de Cristo. En medio, hermanos, de una desesperación y desaliento, Dios revela a Elías una verdad poderosa. Tan poderosa, hermanos, que siempre hay un remanente fiel. Siempre lo existirá en todos los tiempos. Elías, un profeta, hermanos, que vemos, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, había realizado milagros asombrosos y enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Sin embargo, hermanos, el profeta Elías se sentía solo y derrotado, creyendo que él era el único fiel a Dios. A veces pasa o sucede sus maneras, donde el que está aquí enfrente se guía por lo que ve en sus ojos. Pensamos que la iglesia no está creciendo. Pensamos que la iglesia está estancado. Hay comentarios donde se habla que estamos dormidos. O a lo mejor no hay forma de que está avanzando la iglesia como debe de avanzar. Pero quiero decirle que Dios es el que tiene el control de la situación. Es su iglesia, no el del pastor y no de uno, sino Dios es el dueño de este remanente. Y tanto aquí como todo el mundo existen remanentes fieles a Dios. Pero quiero que veamos, hermanos, la historia del profeta Elías, porque nos enseña algo muy poderoso. El último versículo que acabamos de leer, el 18 del capítulo 19, verso 18, vemos que Dios le muestra, ¿verdad? En momentos de oscuridad, Dios le muestra al profeta Elías que no estaba solo, sino que había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y quiero que veamos este mensaje, hermanos, que Dios nos ha preparado, que nos va a traer esperanza, nos va a traer fidelidad y nos va a recordar, hermanos, incluso que en los tiempos más difíciles Dios persevera un remanente fiel. ¿Cuál es el contexto de la historia que acabamos de leer? Donde vemos el desaliento de Elías. Hay una victoria que se proclama, hermanos, en esta historia. Y vemos que ocurrió en el monte Carmelo. Pero el profeta Elías comienza a desafiar. Y desafía a los profetas de Baal. Porque, ¿qué había pasado? Elías había orado para que no hubiera lluvia por 3 años. Entonces el pueblo de Israel estaba en un tiempo de conflicto, en un tiempo de desesperación, y pensaban que el profeta Elías era culpable, pero no había entendido que el que estaba reinando era el rey Acab, que se había casado con Jezabel, y ese reinado hizo todo lo malo delante de Dios. Por tanto, de una manera manda Dios un castigo y cierra los cielos. A veces pensamos que ocurre en Guadalajara, ¿verdad? Duramos mucho tiempo donde no llueve y de repente se abren los cielos y todo el mundo, todo Guadalajara está inundado. Así ocurrió en ese tiempo. Habían cerrado los cielos y no había agua. Por tanto, Dios le habla a Elías, dice, vete a presentarte a rey Acab. Pero había un siervo que el rey Acab tenía. Y ese siervo, durante el tiempo, había escondido a 100 profetas. 50 en la primera vez y 50 en la segunda vez.
Y cuando busca, el rey Acab dice, ¿sabes qué? A su siervo, vamos a ir a todo Israel y vamos a dividirlo. Y yo voy a ir por este lado y tú vas a ir por el otro lado. Y cuando vayamos ahí, vamos a ver si hay todavía comida para las bestias o los animales, porque se había acabado por la sequía que había y no encontraban alimento para las bestias. Por tanto, van. Y cuando van en camino, el siervo del rey Acab encuentra a Elías y en vez de encontrar felicidad, encuentra preocupación. Porque se supone que el rey Acab había mandado a matar a todos los profetas de Dios. Encuentra uno y se queda plasmado. Dice, ¿qué voy a hacer? Porque yo temo y soy temeroso a Dios, por tanto no te puedo entregar. Y dice el rey Elías, no me entregues, yo me voy a ir a presentar. Tengo un mensaje para el rey Acab. ¿Y cuál es el mensaje? Primeramente vemos que le dice y se presenta al rey Acab y le comienza diciendo al rey Acab, ¿sabes qué? Necesito que tú hables a todo el pueblo, que se congregue, que esté en un solo lugar y vamos a comprobar si el pueblo de Dios adora a un Dios verdadero, un Dios falso y muerto, el Dios Baal. Y reúne el grupo. Rey Acab de una manera invita a todo el pueblo a que viese los acontecimientos que iba a ocurrir. Y cuando están ahí en el lugar, hace unas pruebas que Dios le había hecho o le había dicho a Elías que hiciera para comprobar la existencia de Dios, porque Dios les había hecho una promesa, un remanente fiel. Pero entonces Elías es confrontado con el rey Acab y inicia una convocatoria, hermanos, donde vemos al profeta Elías iniciando a ver que el pueblo y el rey Acab tenían una inutilidad del clamor del profeta Baal. Los profetas de Baal comienzan a clamar a su Dios. Eran 450 profetas. Y Dios solamente tenía un profeta. ¿En qué mente pensaría uno, estando ahí parado, un profeta de Dios y 450 profetas del Dios Baal confrontado? Tú pensarías que el número hace el impacto. 1 contra 450, ¿cómo lo va a hacer? A veces pensamos que la cantidad hace y mueve, pero eso solamente habla de la dependencia de número y no dependencia de Dios. Requiere, hermanos, tener fe, y estaba Elías con esa gran fe. Había ido y hace un reto, y el reto que le hace al Dios Baal es: quiero que ustedes clamen a su Dios. Vamos a matar 2 bueyes, los van a cortar en pedacitos, van a crear un altar, van a poner todos preparativos arriba del altar, no van a poner fuego abajo, y quiero que cada uno clame a su Dios. Vas a clamar a tu Dios Baal que descienda fuego y consuma el holocausto, y yo voy a clamar a mi Dios y voy a hacer lo mismo. Pero cuando hace reto, lo hace más interesante el profeta Elías. Primeramente observa y ve que los profetas de Baal comienzan a cantar y a moverse y a clamar y a hacer un tanto argüende y tanto movimiento que de la mañana hasta la noche no ocurre absolutamente nada. Y está observando a Elías. De una manera comienza a reírse, porque dice: ¿está tu Dios dormido?
¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo descender fuego? ¿Acaso es un Dios verdadero o es un Dios? ¿Acaso no les interesa que tú estás clamando? Son 450 de ustedes. ¿Ninguno le escucha? Y está el reto. Y cuando le toca al profeta Elías, él lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque comienza, hermanos, a vaciar como cubetas de agua arriba del altar. Un altar que lleva cortados los pedazos de los bueyes, leña. Y usted sabe que si leña está remojado, no enciende. Yo recuerdo cuando trabajaba en la ladrillera hace muchos años. Pareciera que fuera ayer, pero fueron como unos 15 años. Y creaban los hornos. Y en esos hornos iban y buscaban leña. Y cuando había llovido, juntaban la leña. Y estaba medio remojado la leña. Entonces lo ponían en un campo abierto donde no había sombra, para que el sol le llegara y se secase, para poder quemar la leña. Y vemos que Elías hace, para comprobar que Dios es verdadero, le echa agua al altar, remoja la leña, le pone hasta una parte donde hay agua todavía, para que se vaya escurriendo, y le echa otro balde de agua para que diga, así va a amarrar. Así vamos a ver si no hay trampa, si no hay, de una manera que diga la gente, no, es que le echaste gasolina en vez de agua. No había una manera natural que pudiera explicar lo que iba a ocurrir. Y comienza que una oración sencilla de parte de Elías, cuando, si observamos bien lo que dice la palabra, vemos a los 450 profetas, hicieron todo un show. Música, tambores, danza, voces, clamor. Y acá tenemos al profeta Elías, bien sencillamente, no tenía música, no tenía un grupo que lo estaba siguiendo. Había uno contra 450 profetas. Y solamente ahora le dice Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y entonces la gente que estaba allí, todo el pueblo que estaba observando el reto, Dios verdadero contra Dios Baal. ¿Y quién triunfó sobre ese acontecimiento? Nuestro Dios. Nuestro Dios se manifestó y comenzó a demostrar su poder en medio de un pueblo incrédulo, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo donde no creía ya. Estaban adorando al Dios Baal en vez del Dios verdadero. Y Dios se manifiesta a través de todo lo que ocurrió para que la gente supiera, el pueblo supiera quién es el único que tiene poder y autoridad, porque era en el pueblo escogido. Ese es el contexto de la historia. Antes de entrar el remanente fiel, donde vemos qué ocurrió. Después de eso, Dios ora. Elías ora y comienza a orar para que venga lluvia otra vez y se prepare la tierra, porque el pueblo se había arrepentido, había visto la manifestación de Dios, habían visto que el Dios Baal era falso. Entonces incita el profeta Elías, agarren los 450 y mátenlos. Y el pueblo escuchó y mató a los 450. Ahora Elías abre los cielos y la lluvia comenzó a llegar. Pero ¿qué pasó en ese transcurso? En ese transcurso vemos que Elías escucha palabra que llega hacia él, un mensajero, donde la esposa de rey Acab, Jezabel, comienza a darle noticias de que ella lo iba a matar.
Así como existen los 450 profetas y mataste, será de mí, y jura, si no en 24 horas te encuentro y te voy a matar. En ese momento entra Elías en un temor y corre y huye. Comienza a huir y él piensa, todavía cheque bien, hermanos, leo la escritura y se me hace increíble que después de hacer una manifestación poderosa, le dé miedo una mujer que era la sacerdocia del dios Baal. ¿Cómo le da miedo a un profeta lleno de unción, lleno de poder y la manifestación que Dios hace a través de él en el pueblo, donde el pueblo cree? Ya tiene el pueblo ganado, porque mataron a los 450 profetas y ahora tiene miedo y ahora está huyendo y huye al lugar donde menos esperaban. Huye al monte Horeb, el monte donde Dios habló a Moisés, pero para llegar allá tiene que atravesar 40 días y 40 noches en el desierto para llegar al monte Horeb. Y cuando llega Elías allá, le pega la depresión. Se encuentra el profeta Elías deprimido porque no ve y no está viendo un remanente fiel. Había manifestado la unción, la gente había visto lo que Dios había hecho, y aún así esos cuatro de la multitud que estaba ahí no vio a alguien o no sintió que estaban con Dios. Por tanto, huye y se encuentra donde Dios le manda un ángel, le dice: levántate, ve y camina. Va y llega a la cueva y no ve un remanente fiel. Pensaba que estaba solo, pensaba que todo lo que yo había hecho, ¿qué pasó? ¿Dónde se encuentra? Dios se manifestó y la gente no se queda. La gente viene y va como si fuera nada. Y pensamos que la obra no está creciendo. Y pensamos que no hay un avance, que los propósitos que Dios tiene aquí no van a prosperar. Pero no entendía Elías, porque Elías estaba viendo con el ojo natural. No estaba observando que Dios trabaja a través de las cortinas, lo que el ojo no ve. Se encuentra en una cueva y en esa cueva, tristeando, deprimido, no ganas de vivir porque pensaba que el único fiel, solamente yo, Dios, hago la obra, solamente yo soy el que me esfuerzo, solamente yo soy el que te ama, solamente yo organizo y planifico las cosas de la iglesia, solamente yo limpio el templo y hago que todo esté en orden, solamente yo invito a toda la gente, solamente voy yo a las campañas, solamente yo. Y Elías se hacía una víctima. Dicen por ahí, una víctima. Se hizo la persona que pensaba que era el único que hacía las cosas de Dios, que solamente él era el protagonista de la película. Y no fue así. Tristeando, deprimido en una cueva, Dios tuvo que manifestarse otra vez. ¿No fui yo el que consumió el holocausto? Y ahora te encuentras ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tristeando? ¿Qué haces pensando que la obra no está avanzando? ¿Por qué piensas que eres el único? Le dice 2 veces: Elías, ¿qué haces aquí? Tú y yo tenemos un propósito. Y ese propósito es divino, porque viene de arriba. Son planes de Dios, y los planes de Dios son perfectos. Nada te puede obstruir. No hay un obstáculo que el enemigo quiera ponerte para que tú y yo cumplamos la gran misión que Dios tiene destinado para nosotros.
Pero Elías no lo había encontrado, no había visto la remanente fiel, no había visto el grupito. Cuando hizo todos los milagros y todo a través de Dios, a través de él, no había visto el remanente que quedó. Se quedó, pensó solo. Y a veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que no podemos avanzar. ¿Dónde está la ayuda? ¿Quién vendrá por el rescate? ¿Verdad? ¿Quién nos ayudará? Queremos planificar para arreglar el techo y decimos, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Pensamos, oye, queremos mejorar los videos en YouTube, pero ¿con qué herramienta? ¿Con qué cosas que podamos lograr hacer eso? Pensamos, hay que crecer las fraternidades, pero ¿cómo si no hay varón? De los hombres hablando, de las Dorcas, pues, y los jóvenes. Y hay muchas preguntas inciertas que pensamos, ¿cómo vamos a crecer? Hasta nos tira, dice, pues llevan más de 10 años y no crecen. 10 años, o a lo mejor poco más de eso, donde hay un crecimiento, pero le aseguro que ha habido más de 1000 personas que cruzan a este lado. Y no sabemos si aquí inició y allá van creciendo. No sabemos, ¿verdad? Elías pensó que la multitud, la gente que estaba ahí, vio la manifestación de Dios, no había hecho nada. ¿Dónde está el remanente fiel? ¿Acaso nomás somos 10? 5 en otros lugares, 1 en otra congregación, donde el pastor tiene que venir y le predica solamente a su familia y nadie más. A veces comienza esa fase donde el enemigo te quiere engañar, donde piensa o te quiere hacer pensar que la voz, porque la voz llegó de Jezabel hacia el profeta Elías, le dijo, te voy a matar en 24 horas. Y parece que ese tiene más fuerza y tiene más poder que lo que Dios puede hacer en tu vida. Así lo pensó el profeta Elías. No midió, ni equilibró, ni dijo, oye, pero pues una voz de una sacerdocia o sacerdota de Baal, y tengo a Dios que acaba de consumir el holocausto, que sin su poder, ¿cómo pues? Pero entonces en esa cueva, en el monte Horeb, estaba solo. Estaba solamente Dios y el profeta. Cuando piensa que está solo en una cueva, allí está Dios. Cuando piensa que no hay esperanza, Dios se manifiesta y dice, Elías, ¿qué haces ahí? Quiero enseñarte y quiero revelarte lo que tú no puedes ver, lo que tus ojos no alcanzan o logran ver. Quiero demostrarte que cuando tú estás débil, estás llorando, estás deprimido y piensas, ay, ¿cómo lo voy a hacer? No se trata de ti. ¿O acaso tú llamaste por mis fuerzas y el poder que yo tengo? Manifiéstate mi poder. No, dijiste Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hay una promesa, ¿verdad? Nombra las generaciones que Dios había nombrado o hecho la promesa desde Abraham hasta ahorita, donde Dios se manifestó. ¿No se manifestó Elías? ¿Qué nos habla esta palabra, hermanos, cuando hablamos de un remanente fiel? Dios les quiere decir a Elías, tú no estás solo. Tú piensas que estás solo, porque tu ojo natural no percibe más allá. Porque te encuentras en una cueva solamente tú y no hay nadie contigo.
Y a veces queremos que alguien esté en la cueva con nosotros. Yo puedo tristear y puedo decir, ay, sí, solo mi corazón. Es que sí, estoy solo, nadie me entiende. Es que nadie quiere, es que... Pero Dios quería que Elías estuviera solo. Tú solito, porque te voy a agarrar y te voy a sacudir. Te voy a abrir los ojos espirituales, te voy a decir lo que tienes que hacer, porque tu propósito no termina aquí. Solamente es un comienzo. Solamente es un antes de lo que Dios va a manifestar en su vida del profeta Elías. ¿Qué ocurre, hermanos? Si vemos lo que dice la historia, Dios se manifiesta en la cueva. Capítulo 19, versículo 11 al 13, vemos que Dios le dice a Elías que salga y se ponga de pie en el monte ante el Señor y que vea y observe la manifestación de su poder. ¿Cómo lo hace? Primeramente, pasa un viento poderoso que rasga los montes, pero Dios no está en el viento. Luego ocurre un terremoto, pero Dios no está ahí tampoco. Luego se escuchan los vientos y inicia, hermanos, a verse donde Dios le revela a Elías y le asegura al profeta Elías que no está solo. No está solo. No había visto más allá. Esta obra que puso aquí Dios no se termina aquí. Vamos a avanzar. Lo que Dios edifica, Él cumple. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los trabajadores. Así dice la palabra. Entonces, cuando vemos, hermanos, lo que Dios está haciendo a través de Elías y la manifestación que Dios está haciendo en la cueva, en momentos de intimidad con Elías, entonces Dios le revela que ha reservado un remanente de 7,000 personas en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal ni lo han besado. El hecho de besar y rodillar y besar habla de una lealtad y sometación o someterse ante el dios Baal, y besarle es sinónimo a un amor, una dedicación o una entrega hacia ese Dios. Y le está diciendo Dios a Elías: hay 7,000 que no han doblado rodillas todavía. ¿Cómo le llega la noticia al profeta Elías cuando le dice Dios que hay 7,000 que no han doblado rodillas todavía, ni han besado al dios Baal? 7,000, el número 7 habla de un número completo. Quiere decir que es lo suficiente, no requiere más. Pero Señor, hay 1.5 millones de habitantes del pueblo de Dios. ¿Cómo que 7,000? Número completo, 7. Los 7,000 es suficiente para mí, para que yo comience a trabajar y la enseñanza, los estatutos, lo que yo voy haciendo se vaya cumpliendo a toda generación. ¡Qué hermoso! Dios le da respuesta a Elías. Pero ¿qué significa ver, hermanos, la promesa y ver el remanente fiel? ¿Qué nos trae a ti y a mí? Escuchando el mensaje de hoy, ¿qué nos lleva o por qué estoy hablando de un remanente fiel? El hecho que hay un remanente fiel en la historia donde se encuentra el profeta Elías, podemos observar, leyendo, hermanos, que hay una esperanza y una continuidad, porque la existencia del remanente fiel
garantiza la continuidad del pueblo de Dios y su plan de redentor. Esa es la promesa. Tú y yo no estuviéramos aquí si un remanente pequeño no hubiera alcanzado nuestras vidas. Puede haber sido 1, puede haber sido 4, 10, 20, 100, 200. Pero ese remanente, ese pequeño grupo, a través de la adversidad y toda la persecución y todo lo que tú puedes imaginarte, fueron fieles. Amén. No solamente el hecho que Dios le diga a Elías, 7,000 que no han doblado rodillas ni han besado al Dios Baal, nos habla, hermanos, de un testimonio de fidelidad, aún a través de las presiones de la sociedad, aún a través del cautiverio, a lo mejor, aún a través de un reinado que es malo, que adoraban, tenían altares donde quiera, te invitaban a hacer todo lo opuesto que adorar a Dios. Aún así, en medio de todo eso, hermanos, vemos que hay un testimonio de fidelidad, que estos 7,000 representan la fidelidad de Dios en medio de la idolatría y la apostasía generalizada. Amén, paz de Cristo. Y no solamente eso, sino que también hay una instrucción y consuelo para Elías. ¿Por qué? Porque entonces Elías comienza a saber que no está solo en su devoción y que hay otros que comparten su fe, y esa fe fortalece a Elías y le da consuelo en su misión. No está solo, hay alguien más. Aunque tú veas y digas, ay, es que pues somos bien poquitos, es lo suficiente. No requiere más personas para cumplir lo que Dios tiene para ti. Porque es importante, hermanos, saberlo. ¿Por qué estoy hablando de un remanente fiel? Porque en toda la historia, desde Génesis hasta toda la Biblia, hasta Apocalipsis, podemos ver que hay testimonio de la fidelidad de Dios. Podemos verlo. Si revisamos, hermanos, desde el principio del tiempo, podemos ver en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, donde hay una continuidad del pacto de Dios, donde Dios es fiel a su pacto y lo mantiene a través de las generaciones. Año o generación tras generación va demostrando un remanente fiel. Pues lo podemos ver, hermanos, cuando Dios habla de Noé y su familia. Iba a destruir todo el mundo, pero dejó una pequeña familia, una sola familia, que era el remanente fiel a Dios. No requería todo un pueblo, todo un ejército, una sola familia. Le dice Dios a Noé, quiero que construyas un arca y esa arca va a ser la salvación. Quiero que vayas y hagas esto. Va y tráete los animales y haz esto y lo otro. Y ese remanente fiel fue la familia de Noé. Entra en el arca y Dios cumple con un remanente fiel. Porque también en esos tiempos había la humanidad estaba corrupta. Había mucho pecado por la cual Dios tenía que destruir todo el mundo para iniciar un nuevo comienzo. Amén. Dios preserva, hermanos, a Noé y a su familia como un remanente para restablecer la humanidad después del diluvio. Tenemos el ejemplo también de cuando Dios saca a Moisés, llama a Moisés y saca al pueblo
de Egipto, un remanente de lo que había dejado. Y a pesar de la opresión, Dios levanta y hace llamado a Moisés para liberar a su pueblo, perseverando a Israel como su remanente escogido. Toda la Biblia lo está hablando, hermanos. Luego vamos y llegamos a Elías. 7,000 rodillas que aún están en Israel. Y Dios le revela a Elías que hay 7,000 personas que aún no han doblado su rodilla ante Baal, demostrando que siempre hay un remanente fiel en todos los tiempos. Dios está encargado de todo. Aunque tú y yo no lo podamos ver, aunque pensamos que no hay un avance. No solamente eso, solamente son historias y hay mucho más que yo puedo hablar. Pero quiero ahora brincarme del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vemos un remanente en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva representa el remanente fiel que sigue a Jesús y difunde el evangelio a pesar de la persecución, porque no era bien aceptado ser cristiano, no era bien aceptado seguir a Jesús. Luego vemos, hermanos, que así como hay remanente fiel, levanta a Pablo y saca el remanente fiel tanto en Israel como en los gentiles. Ahora no solamente es el pueblo de Dios, ahora saca un remanente en el pueblo gentil. Y es donde entramos tú y yo. Un remanente gentil donde Pablo le explica a los Romanos, capítulo 11, verso 1 al 5, y comienza a explicar que aunque la mayoría de Israel ha rechazado a Cristo, hay un remanente que ha sido fiel. Y los gentiles también son injertados en el pueblo de Dios por creer en Jesucristo. ¿Estamos aquí? Ese remanente fiel que está hablando es la promesa, lo que Dios comienza a demostrar a Elías. Tienes que ver más allá. No te confíes en ti mismo. Sí, yo te capacito, sí, yo te doy visión, sí, yo te doy palabra, sí, yo hago esto y lo otro, pero tú no estás viendo más allá. No sabemos si el impacto del mensaje de hoy llegue a alguien más. En todo el mundo hay un remanente fiel. Y ese remanente fiel en todas las generaciones va dando la fortaleza, la fe, y va cumpliendo, porque Dios ha establecido ese remanente. Estés tú aquí o no lo estés, porque nadie es indispensable. Si yo no estoy aquí, Dios va a levantar a alguien más. Si tú no estás aquí, Dios va a mandar a alguien más, porque hay un remanente fiel que tiene que cumplir con lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho en toda generación. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué esperanza nos trae a nosotros? ¿Cómo nos ayuda a creer en nuestra fe? Sabiendo que hay un remanente fiel, que tú eres parte de ese remanente fiel. ¿Cómo nos ayuda, hermanos, a avanzar? ¿Cómo nos ayuda a lograr los propósitos? ¿Cómo nos ayuda a formar parte del plan divino? Meditemos un poquito. ¿Usted es un remanente fiel? Yo soy un remanente fiel. Si no, estuviera cerrado ya. Y no hubiera iglesia en Chula Vista. Pero como hemos decidido y amamos al Señor, pues sigue abiertas las puertas,
sigue un pueblo peleando, sigue un pueblo orando, sigue un pueblo resistiendo la sociedad, sigue un pueblo, hermanos queridos, en este día donde ama tanto al Señor que queremos cumplir la voluntad de Él aquí en la tierra, en toda Chula Vista, toda Santa Fe y lo que abarca todo México. Pero tenemos que entender que no estamos solos, que el remanente fiel siempre existirá, no porque yo lo estoy diciendo, no porque yo tengo poderes, sino porque Dios es el que escoge el remanente, porque Él persevera el remanente, porque ellos hablarán del avance y todo lo que requiere para que el reino se establezca aquí en la tierra. Dios es fiel a sus promesas. Aunque uno no puede ser fiel, Dios sí lo es. La existencia del remanente a lo largo de la historia testifica la fidelidad de Dios y a sus promesas con su pueblo, contigo y conmigo, aún en tiempos difíciles, aún tiempos de falta de esperanza, aún en tiempos de complejidad, en tiempos muy complejos, decimos, ¡ay, cómo! Aún así, hermanos, aún así, tenemos saber que Dios siempre persevera un remanente y ofrece esperanza y aliento a los creyentes actuales en tiempo de dificultad y apostasía. Hay un llamado a la fidelidad que hace cuando le dice Elías, ve, levántate, ve, úngeme al rey de Siria, úngeme a otro rey y úngeme a Eliseo que va a tomar tu lugar. Aún hay trabajo para hacer, aún tu llamado no se ha terminado aquí, aún tenemos que cumplir porque Dios manda que te levantes y vayas. Y cuando tú vayas, Él se va a cargar de lo demás. Él va a cumplir. Este remanente fiel, hermanos, viviendo en vidas que testifican la fidelidad de Dios en medio de un mundo cambiante, de una sociedad que va y una cultura que va cambiando y alterándose cada rato. Aún así, vemos que Dios nos recuerda y a veces lo podemos sentir solos. Hay síntomas de soledad y desaliento. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios siempre tiene un remanente fiel. No estamos solos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No requeremos un ejército de 10,000. No requeremos el mejor lugar. No requeremos las mejores bocinas, instrumentos. Todo lo que tú ves aquí no requiere. Dios hace aquí o puede levantar hijos de Él de piedras. Solamente requiere que sepamos el día de hoy que tú y yo no estamos solos. Dios tiene el control. Pónganse bien en nombre de Jesús. Y si le va a dar un fuerte aplauso, déselo fuerte, grandemente, que retumbe todo este lugar, que la gente que está afuera lo pueda escuchar, porque entonces podemos ver que Dios es fiel. Gloria a Dios. Oremos, iglesia. Oremos. Y démosle gracias a Dios. Hay gente que también es parte del remanente fiel, pero aún no lo ha sabido. Hay gente que está en sus casas y hoy no vinieron y son parte de Él y no lo han percibido. Requiere que ellos escuchen palabra de Dios y no escuchar la palabra de Isabel. ¿Qué es más fuerte? ¿Las palabras de Isabel o las palabras de Dios? ¡Levántate!
búsquenme, dice. Es un llamado a ejercitar. Es un llamado a no desmayar. Es un llamado a poner nuestra fe en el Dios creador de todo el universo. Es un llamado a avanzar. Es un llamado de aportar. Es un llamado de hacer las cosas conforme Dios nos manda, no importando tu circunstancia. Señor, te damos gracias en este día. Te honramos, Señor. Te alabamos. Te damos toda la gloria. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. De remanente fiel. Sabiendo que Elías, aun cuando él pensaba que estaba solo, no estaba solo. El mensaje que él dijo en el monte Carmelo, Señor. El monte Carmelo, Señor, donde tú fuiste y obraste y te manifestaste, Señor, y consumiste el holocausto. La gente quedó impactado, el pueblo aún quedó impactado. Se le había olvidado a Elías, Señor, que había 100 profetas que el siervo de Acán había escondido. No había visto que de ese impacto que hiciste en ese lugar había 7,000 que no habían doblado rodillas. Y ya le has confirmado a Elías que no estás solo, que tú estás encargado de las cosas, que tú, Señor, estás encargado de nuestra vida, que tú diriges, que tú estás en control de toda situación. Aunque parezca lo más peor y mal, tú estás en control, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, a cada uno, en este remanente fiel, Señor, que está aquí en este día, Señor, tanto aquí como los domingos, Señor. Que este pequeño remanente, Señor, cumpla tus propósitos. Que este remanente pequeño, Señor, que has nombrado y has hecho llamado a cada uno de ellos, Señor, sea fiel, Señor, se encuentre trabajando, Señor, se entregue a la iglesia local, que sea más entregado a ti, Señor, que esté más dispuesto a enseñar o a aprender, Señor, de las cosas que tú tienes para ellos, Señor, para que se vaya cumpliendo los propósitos en este lugar, para que se vaya predicando la palabra, que vaya avanzando el reino de los cielos. Que vaya viendo, Señor, que el remanente fiel es fiel porque te aman, Señor, a ti. Porque su vista no está en el pastor. Porque su vista no está en el lugar. Porque la vista está puesta en ti, Señor. Que tú tienes el control de cada uno de nosotros. Alabado eres, Señor. En el nombre de Jesús. Solamente te necesitamos a ti, Señor. Tú haces lo demás. Tú haces lo demás. Solamente tú, Señor. Y te la sabes, díselo. Tú eres todo. Eres mi plenitud. Dígaselo, pueblo. Te remanente fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dígaselo. Mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo.
amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Maravilloso Dios. Tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, tengo todo. Tengo todo, Señor. Inyecta, Señor, en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. A un remanente eres tú. Si no has formado parte, o si no te ha hablado lo suficiente fuerte, es tiempo que ahora prestemos atención y hagamos lo que Dios dice. Dios tiene el control. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí?